¿Qué tenemos que hacer? Esta es la pregunta que dice el libro de los Hechos, que hoy escuchamos en la primera lectura. La pregunta que le hicieron a Pedro esos judíos a quienes en Pentecostés Pedro les acaba de decir, a Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Pedro, como testigo lleno del Espíritu Santo, actúa con una claridad y con una valentía inauditas. Aquel que antes había sido cobarde, que había negado a Jesús, ahora lúcido, maduro en la fe, con claridad, contundencia en su mensaje, con sinceridad, pero también con mucha intensidad, con palabras llenas de fuerza, bien pronunciadas, impactan en sus oyentes. Y dice el libro de los Hechos, que al oírlo se les traspasó el corazón. Y entonces le preguntaron a Pedro, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro va al ABC, conviértanse, bautícense para el perdón de los pecados y también para recibir el Espíritu Santo. Nosotros que estamos bastante más acá en la historia, que hemos sido bautizados, que hemos hecho experiencia incansables veces acerca del perdón de Dios, recordamos que camino a Pentecostés, recordamos que nosotros tenemos ya ese mismo único Espíritu que transformó a los apóstoles. Dice a continuación Pedro, sálvense de esta generación perversa. Es eso, la conversión es caer en la cuenta que lo que tenemos que hacer es abandonar el camino anterior, reconocer ese camino equivocado. Es lo que nos introdujo muchas veces en medio de una sociedad, de un mundo perverso, y creer en Jesús. Lucas hace toda una suerte de iniciación cristiana con estas cosas que les va a proponer. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, 11 al 18, encontramos a María Magdalena, aquella de quien habían sido expulsados 7 demonios. Ella también, la que había sido valientemente testigo de la muerte de Jesús al pie de la cruz, era una de las 3 mujeres. Ahora ella también va a llorar, va a mostrar su sensibilidad, hasta qué punto el hecho de haber sido liberada por Jesús a ella la transformó en una persona llena de cariño, de devoción, alguien decidida. Ella era una pecadora pero convertida, que ya creía en Jesús y que lo amaba profundamente. Y allí, como acabamos de escuchar en el Evangelio, mujer, ¿por qué lloras?, le preguntan esos 2 ángeles que estaban adentro del sepulcro cuando ella se asoma. Ella responde, ¿no es cierto?, bueno, se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. A eso contesta cuando esta suerte de hortelano, pensaba ella, el cuidador del huerto, en realidad era Jesús, se le aparece y la llama por el nombre, María. Y ella inmediatamente, al sentirse llamada, al oír pronunciado su nombre, inmediatamente lo reconoce como maestro, ¿no? Raboní. Jesús que le dice, no me retengas, aún no he subido al Padre, y todo lo que continúa. Y acá lo importante, ¿no?, que vaya, y eso es lo que le pide Jesús, y que le anuncie a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Fíjense la figura de la mujer, en este caso María Magdalena, que se transforma, nos dice así la historia, en apóstol de los apóstoles. Apóstol quiere decir enviado, en el enviado de los mismísimos apóstoles. Ella reconoce a Jesús cuando Jesús la llama por su nombre, lo que equivale a decir cuando hace una experiencia personal de la fe. Y ella recibe una misión. No puede retener esa experiencia de encuentro con Jesús y lo debe anunciar. Como dice aquella canción, ¿no?, el pescador de hombres, Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. Ese encuentro personal con Jesús resucitado transformó su vida. Ya lo había sido la experiencia del perdón, pero ahora queda como fundamentado. Yo quisiera hacer una reflexión, compartir con ustedes
alguna mirada posible acerca de esta dimensión, la decíamos el domingo de Pascua, que nos cabe, nos debería ocupar a todos, que es la de ser testigos. Para nosotros, hijos de Dios, ser testigos no es un privilegio, es una responsabilidad. Y uno es testigo en la medida en que da respuestas, se hace cargo acerca de esa fe que como don ha recibido en la vida. ¿Y testigos de qué? De este encuentro personal con Jesús. O sea, lo que nosotros tenemos que decir con nuestras palabras, con la coherencia de nuestros gestos, con nuestra vida toda, es que verdaderamente creo, casi sin pronunciarlo y sin decirlo, se nota que yo verdaderamente vivo esta experiencia de encuentro con Jesús, que está vivo y que no me puedo guardar esa verdad porque la experimento como una riqueza a ser compartida, que el mundo necesita escuchar. Por eso el testigo es aquel que también se sabe elegido y se sabe llamado. Lo puedo decir yo: Señor, me has mirado a los ojos y has dicho mi nombre. Y lo que me pedís a mí no es distinto a lo que le pediste a Juan el Bautista. Prepárame un camino. Y aunque te sientas como aquella voz que grita en el desierto, cumplí tu misión. No te desanimes, porque aquel que vas a anunciar es el camino, la verdad y la vida. Entonces, qué lindo sabernos en esta triple como dimensión de los testigos. La primera dimensión del testigo es que el testigo debe ser valiente. Ahora vamos a decir algunas palabras acerca de la valentía cristiana. Otra condición para ser un buen testigo es que tenemos que ser testigos alegres. Un testigo triste nos da un testimonio cierto y serio y coherente de la fe. Y finalmente, la tercera dimensión es la coherencia, ¿no es cierto? Somos testigos en la medida en que encarnamos, vivimos aquello que decimos. Y Jesús, vamos a decirlo así, nos dio a todos un mandato en la persona de los apóstoles, ¿no es cierto? No una sugerencia, si les parece bien, cada tanto hagan referencia a mi persona. No, le dijo: evangelicen. Mateo, las últimas palabras antes de ascender a los cielos. Allí Jesús dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo, acá la palabra, les he mandado. Jesús no nos hace una simple invitación. Hoy recordamos en este tiempo pascual que la Pascua, ese paso de Jesús de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de lo viejo a lo nuevo, tuvo consecuencias en la vida de los primeros cristianos. Los apóstoles en primer lugar, y durante los primeros 3-4 siglos de la historia de la Iglesia. Allí aparecen los así llamados grandes mártires. La palabra mártir en griego quiere decir testigo. Y el testigo es el que evangeliza, el que comunica el evangelio. El testigo es el que da fe de algo. Entonces, flacos resultados o escasos o nulos resultados podrá tener el mensaje de mi testimonio si no está respaldado por un encuentro personal con Jesús. Riesgos, un montón. Las burlas, las críticas, los ataques, incomprensiones, descalificaciones, ofensas, agravios, alejamiento de amigos. No, fácil no es, agradable tampoco. Tenemos que estar dispuestos a remar contracorriente y a no seguir a los criterios de este mundo, porque el mártir es el que da la vida y defiende la verdad de Cristo, de la Iglesia y de la fe. Y hay que estar dispuestos a dar un testimonio seguro, de creer lo que anunciamos, de haber presenciado y experimentado ese encuentro con Jesús para ser creíbles, sabiendo que muchas veces en ese deseo de dar testimonio de nuestra fe, lo que nos detiene, ojo con esto, está solo en nuestra imaginación. Cuentan que un pájaro que se apoya en un árbol nunca tiene miedo que la rama se rompa, porque su confianza no está puesta en la fuerza de la rama, sino en sus alas. El testigo es un buen testigo no porque sea perfecto, no porque sea santo, es porque tiene bien en claro qué es lo que Jesús me pide y que en eso me vaya la vida. Y además Jesús ya lo ha dicho, van a sufrir, van a padecer, pero tengan confianza. Entonces, nuestro modo de vivir nuestra fe, más que nunca en este tiempo de Pascua, también como Jesús, implica salir
del sepulcro, salir a la luz, exponernos, para dejar de ser aquello que hemos repetido hasta el cansancio en estos días, dejar de ser frecuentadores de iglesias, cristianos de fachada, cartón pintado, o aquellos que pareciera ser que vivimos en una marea de anemia espiritual, con el alma desinflada. Papa Francisco lo ha dicho hasta el cansancio. El futuro depende de que vos y yo, de que todos digamos presente, porque en definitiva es Dios el que hace de nosotros lo que le dejemos hacer. Entonces la valentía cristiana está orientada directamente a esa firme voluntad para decir y hacer lo que Dios me pide que diga y haga, a pesar del costo mundano. ¿Y esto por qué? Porque Dios promete ayudar. Y Dios me va a recordar a mí como a Jeremías: mirá, no te llamo para que tu misión tenga éxito. ¿Cuántos padres, madres de familia se rompen el alma y ven a sus hijos abandonar la fe, irse para cualquier lado? Y no por eso abandonan la fe, sino que la siguen viviendo con intensidad, con dolor, a veces como un verdadero calvario. Pero quieren ser fieles hasta el fin. La valentía cristiana, por lo tanto, es muy importante para difundir y conservar hoy la verdad de Jesús. Ya sabemos que esto va a traer resistencia. Los entregarán a la tribulación y los matarán. Serán odiados por causa de mi nombre. Mateo 24:9. O aquella lectura, recuerdo que dice San Pablo, ¿no? Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Segunda carta de Timoteo 4 o Hechos 20, 29 al 30. ¿De dónde viene? Uno podría preguntarse, así como la valentía cristiana. Bueno, yo puedo ser valiente cuando, por ejemplo, confío en Dios y dejo que Dios actúe y espero en Él. Sin confianza en Dios yo no puedo ser valiente, pero confianza plena, Después, estar abiertos a llenarnos del Espíritu Santo, lo que transformó a aquellos cobardes, abandonadores apóstoles en un antes y un después fue la irrupción del Espíritu Santo en Pentecostés. Llénense del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valor. Hechos 4:31. ¿Dónde obtener la valentía cristiana? Bueno, saber que Dios ha prometido estar conmigo. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Sé fuerte y valiente, no temas, ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. La valentía también se hace firme al saber que con nosotros está aquel que es más fuerte que el adversario. Segunda carta de Corintios 32. Sean fuertes y valientes. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Lo que caracteriza al seguidor de Cristo es la valentía cristiana. Y vamos a recordarlo, esta valentía cristiana no surge de la confianza en uno mismo. Esta valentía tiene como fundamento que es Jesús mismo el que nos invita a no tener miedo, a confiar, a difundir su mensaje. Ya esto lo sabemos, el mundo ha odiado y odia a quienes forman parte de la iglesia, a quienes pretenden vivir coherente y valientemente su fe. Esto ya lo sabemos, no lo podemos desconocer. La fe de la iglesia es y seguirá siendo la fe de los mártires. Aquí tenemos legiones, la comunión de los santos, tenemos el auxilio de la Virgen. Pensaba así como rápidamente, ¿no? Se me ocurre pensar, ¿qué tipos de valentía necesitamos? Bueno, necesitamos en primer lugar valentía intelectual. Tenemos que dar razones de nuestra fe, porque las tenemos, pero para eso tenemos que formarnos, para poder verdaderamente emprender una lucha en el sentido de enfrentar, de poder posicionar con fundamento lo que creemos. No podemos ser infantiles en esto. Entonces esa pregunta de cómo yo formo, le doy firmeza, solidez, fundamento a lo que creo. Leo el catecismo, leo las enseñanzas de la iglesia. Después valentía moral. Y sí, en un mundo que siempre está, dice el dicho, ¿no?, dispuesto a destapar cualquier botella y beber un trago, yo tengo que saber que tengo que ser valiente en una realidad que tiende a acomodarlo todo y a relativizarlo todo. Y que esto no me pone en un lugar de privilegio en la sociedad. Y por supuesto, valentía espiritual.
Yo tengo que poder beber de esa fuente, tengo que tener una vida de oración, de encuentro personal, lectura de la palabra, celebrar los sacramentos, aceptar las riquezas que Dios me ha regalado para hacer de mi fe una fe firme y sólida. En el fondo, la valentía cristiana es verdadera virtud del cristiano. Y es una gracia del Espíritu que la da. Y ojo con esto, ¿no? Porque la valentía cristiana no es ausencia de temor, es fe firme en Dios. Yo soy valiente no porque no tenga miedo, soy valiente porque sé muy bien, como dice San Pablo, en quién he puesto mi confianza. Sé fuerte y valiente, no te desanimes ni tengas miedo, porque el Señor está contigo a donde vayas. Leíamos recién a Josué o Pablo, a pesar de lo que ha sufrido, todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, se trata también de que seamos testigos alegres, ¿no es cierto? El gozo no es un privilegio o una yapa o una opción. Esta palabra que se ha repetido tanto a lo largo de estos días. La alegría es una condición, es una necesidad para transmitir nuestra fe. El Papa Francisco dice, ¿no?, que un evangelizador triste traiciona el mensaje. Más aún, muchos padres de la Iglesia consideraban a la tristeza como la madre de todos los vicios. Miremos a Jesús, ¿cuánto le costó consolar a los suyos, animarlos? ¿Cuánta gente desanimada, con el alma desinflada, pinchada? Hace 1600 años, lo recuerdo bien, alguien a quien quiero mucho escribió, habiéndome convencido de que debía volver a mí mismo, penetré en mi interior porque tú eras mi guía. Y tú estabas dentro de mí, y yo afuera, y por fuera te buscaba. Pero tú estabas conmigo, y yo no estaba contigo. Entré dentro de mí, y allí te encontré, porque tú estabas en lo más íntimo de mi propia intimidad. Esto lo decía San Agustín. Valientes con aquel Dios que ya se me dio, y por eso puedo salir nuevamente a su encuentro. Recuerdo que una vez unos jóvenes universitarios le preguntaron a Juan Pablo II, ¿no?, ¿cuál es el desafío más hondo, más profundo para un cristiano? Y él les contestó, dar testimonio, y que ese testimonio sea sólido, real, visible y alegre para que otros puedan crecer en la fe. Decía él, que ese testimonio se vea en perdonar, reconciliarse, tender puentes, pacificar y cuidar a los más débiles. Estemos pero plenamente convencidos, la fe más fuerte es la fe de los testigos, es decir, de los mártires. Por eso, en algún sentido, recuperar esta dimensión en nuestra vida como vocación y llamada de Dios y regalo de Dios es muy necesario. Los primeros cristianos, por lo menos de los 3-4 siglos, en su mayoría no fueron dogmáticos ni apologéticos. Fueron mártires. Vivieron a fondo la fe que como don les había sido regalada. Vamos a recordarlo así, hasta la paz de Constantino en el siglo IV. La Iglesia, recién a partir del siglo IV, sale a la luz. Hasta ese momento, los primeros 4 siglos de la historia de la Iglesia, los cristianos fueron perseguidos. Celebraban las misas oscuras allí en las catacumbas. Entonces, ser mártir hoy, ser testigo hoy, implica dar fe públicamente de esa experiencia que personalmente hacemos de encuentro con Jesús. Y esto no es un aditivo o una posibilidad o una chance, tiene que ser verdaderamente el sentido hondo del hoy de mi vida. Entonces, las cosas en claro también. No somos mejores que aquellos a quienes llevamos el mensaje, la palabra de Dios. No somos los fuertes que se acercan a los débiles. Y tampoco somos los puros que se dignan acercarse a los pecadores. Insisto, las cosas por su nombre. Somos pecadores perdonados, sanadores heridos. Somos frágiles, pero sostenidos por Dios. Somos sembradores y no cosechadores. El testigo además es el que sabe que solo tiene 5 panes y 2 peces, pero los da, los comparte. Como testigos además, no estamos llamados a transformar la vida del prójimo, a quitar o resolver dolores o problemas, o a anestesiar sus vidas, o a dar recetas mágicas. Estamos llamados a acompañar, a dar sentido a la vida, que es el sentido que Dios le da, no el que el mundo ofrece. Estamos llamados a hablar de esperanzas. Estamos llamados a consolar,
a decirle al prójimo, no estás solo, Jesús vive. Entonces, siempre la única y misma clave es poder pasar del, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena o de dificultad, ¿por qué a mí? Al ¿qué puedo hacer yo? Jesús me dice, ¿cuento con vos o no? ¿Estás o no estás? Lo hemos también citado en estos días. San Agustín decía que uno da testimonio en la medida que el amor de Dios se ha ido incorporando a nuestro modo habitual de ser. Concluyo citando algunas características del mártir. El mártir es aquel que es alegre, que busca ser coherente en su vida, que está dispuesto a encarnar ese espíritu de sacrificio. El mártir es el que está sereno porque sabe muy bien en quién ha puesto su confianza. El mártir es aquel que encarna en su vida, lo demuestra con sus actos, esa capacidad de renuncia, de entrega, de donación de su propio ser. El mártir es aquel que además está dispuesto a amar y especialmente a compartir y celebrar ese amor con aquellos que más lo necesitan, que menos tienen. El mártir, como testigo de la misericordia de Dios, es aquel que ya decidió que hay que perdonar siempre a todos y por todo, porque eso es lo que Dios hace con Él mismo. El mártir es aquel que, porque es humilde, respeta los tiempos del prójimo. El mártir es aquel que reza, esa es la fuente principal, el encuentro personal con el Señor. Y es aquel que renueva una y otra vez, no hace falta que diga, que pronuncie una sola palabra, es aquel que verdaderamente está dispuesto a entregar la vida. Lo distintivo de aquellos primeros cristianos era su modo de amar. Vean cómo se aman. Juan Pablo II decía, el hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros. Pues bien, poniendo la mirada en aquello que el Espíritu hizo en Pedro, poniendo la mirada en esa misión que recibió María Magdalena de parte de nuestro Señor, ve y anuncia lo que has visto y oído. Le pedimos al Señor que nos transforme, que haga de nuestra vida, que puede contar con nosotros para ser testigos valientes, alegres y coherentes del Evangelio. Que esta noticia buena de Jesús vivo, que cambió el curso de la historia, cambie también tu vida y las de aquellos que están a tu lado. Nos fortalece, nos enriquece Dios con su bendición, el que nos llama por nuestro nombre, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.